Ellos decían que sin ellos te perderías. Pero cuando dejaste de creerles, ocurrió lo imposible. Floreciste. Descubre cómo la luz más peligrosa para los falsos profetas no es el grito, sino el silencio de quien ya no necesita su permiso para existir. Desde el principio, supiste que algo no encajaba. Hablaban de Dios, citaban las Escrituras, se movían en círculos de aparente santidad, pero algo en sus ojos delataba un vacío, un hambre de control que no concordaba con la humildad de Cristo. Ellos se llamaban a sí mismos los elegidos del Señor, los guardianes de la verdad, los únicos con derecho a dictar cómo debías orar, cómo debías servir, incluso cómo debías pensar. Pero en sus sombras algo se retorcía. Tú no lo entendiste al principio. Creíste que eras tú el problema, que tu fe no era suficiente, que tu rebeldía era un pecado. Hasta que un día, sin saber cómo, algo dentro de ti se encendió, una voz, un fuego, una certeza inquebrantable. No es Dios quien te acusa. Son ellos. Y en ese momento, sin que pronunciaras una palabra, sin que alzaras un grito, algo en ellos se estremeció. Porque la mayor amenaza para la oscuridad no es un ejército, no es un argumento imbatible, no es una demostración de poder. Es una sola alma que ya no les teme. Ellos construyeron su reino sobre el miedo, sobre miradas que juzgan, sobre susurros que condenan, sobre versículos torcidos para justificar su dominio. Pero hay algo que nunca calcularon. La luz no necesita gritar para cegar. Basta con que exista. Y tú, sin proponértelo, sin siquiera entenderlo del todo, te convertiste en esa luz. Cada vez que te negaste a doblar la rodilla ante sus ídolos, cada vez que elegiste creer en la gracia en lugar de en sus reglas, cada vez que sonreíste ante sus amenazas, algo en su mundo artificial comenzó a resquebrajarse. Por eso te atacaron con tanta saña. No por tu debilidad, sino por tu fuerza. No por tus errores, sino por tu libertad. Porque mientras ellos necesitan cadenas para sostener su autoridad, tú caminas en una verdad que no puede ser encarcelada. Ellos confiaban en sus títulos, en sus redes de influencia, en su habilidad para silenciar disidentes. Pero hay un problema con los mentirosos profesionales. No saben qué hacer cuando alguien ya no les cree. Y ahora, aquí estás. Ya no el laity confundido, ya no el que duda, sino el que sabe. Porque hubo un momento, un instante preciso en que cruzaste una línea invisible, cuando dejaste de preguntarte, ¿seré yo el equivocado? Y empezaste a preguntarte, ¿qué tienen tanto miedo de que yo vea? Y en ese cruce, en esa rendija de revelación, todo cambió. Porque la verdad no se defiende, se revela. Y ellos, los autoproclamados guardianes de lo sagrado, los que creyeron que podían decidir quién merecía luz y quién debía quedarse en tinieblas, ahora tienen que enfrentar el peor de sus pesadillas. Ya no te necesitas para sostener su mentira. Y eso, más que cualquier grito, más que cualquier acusación, es lo que los está derrotando. El primer paso ya está dado. Los has mirado a los ojos sin bajar la mirada. Has escuchado sus sermones sin asentir. Has caminado por sus pasillos sin inclinarte. Y ahora, aunque no lo digan en voz alta, aunque no lo admitan ni ante sí mismos, lo saben. Tú eres el principio de su fin. Detrás de cada sermón pulido, bajo las sonrisas calculadas y las palabras cuidadosamente seleccionadas, se esconde un juego antiguo. Ellos lo dominan a la perfección, ese arte de presentar la opresión como devoción, el control como protección. Hablan de sumisión, pero solo cuando es hacia ellos. Predican humildad, pero solo para mantenerte pequeño. Citan versículos sobre obediencia, pero nunca aplican los que hablan de justicia. Al principio, era fácil confundirlo con piedad. Las reuniones interminables donde solo ellos tenían la palabra, las revelaciones que coincidían demasiado con sus conveniencias,
las advertencias veladas sobre lo que ocurriría si cuestionabas, si te alejabas, si pensabas por ti mismo. Construyeron un laberinto donde cada salida llevaba de vuelta a ellos, donde cada duda era rebotada como falta de fe, donde cada herida era culpa tuya por no entregarte lo suficiente. Pero con el tiempo, los patrones se hicieron obvios. Las mismas tácticas, los mismos guiones, los mismos enemigos inventados para mantener el rebaño asustado y dependiente. Si alguien prosperaba sin su permiso, era ambición mundana. Si alguien encontraba respuestas fuera de sus enseñanzas, era engaño demoníaco. Si alguien sonreía sin necesitarlos, era frialdad espiritual. Todo, absolutamente todo, debía pasar por sus manos, porque en su mundo, Dios no habla directamente, solo a través de ellos. Lo más peligroso no era su sed de poder, sino su habilidad para vestirla de santidad. Usaban la Biblia como un arma, no como un espejo. Citaban a Pablo sobre la autoridad, pero omitían a Jesús lavando pies. Exigían diezmos con Malaquías, pero ignoraban a Zacarías condenando a los pastores egoístas. Celebraban el orden divino, siempre que los mantuviera en la cima. Y si alguien osaba señalar la contradicción, el mecanismo se activaba: aislamiento, rumor, descrédito. No necesitaban prohibirte salir, te enseñaban a tener miedo de lo que había afuera. Pero hay un momento en que la máscara se resbala, una mirada demasiado fría cuando pierden el control, un silencio incómodo cuando haces una pregunta que no tienen script para responder, un apuro por cambiar de tema cuando mencionas la gracia que no pueden monetizar. Ahí, en esos segundos de fractura, se ve el aquelarre verdadero, no un círculo de brujas con velas, sino una red de personas que intercambian alabanzas y favores, que protegen sus privilegios con el escudo de la religión, que adoran no a Dios, sino a la ilusión de su propia importancia. Y fue ahí, justo en ese instante de revelación, donde todo comenzó a desmoronarse para ellos. Porque cuando te diste cuenta de que no eran guardianes de la verdad, sino custodios de un sistema, algo fundamental cambió. Dejaste de temer a sus fantasmas. Sus amenazas perdieron peso. Sus profecías sobre tu fracaso sin ellos se volvieron eco vacío. Y lo peor que puede pasarle a un manipulador no es la rebelión abierta, sino el día en que su víctima deja de creer en el teatro. Ahora sabes lo que hay detrás del telón, y ese conocimiento es imparable, porque mientras ellos necesitan que la gente crea en su espectáculo, a ti te basta con caminar en la luz simple y desnuda de la verdad, sin sus permisos, sin su aprobación, sin sus máscaras. Sus armas estaban preparadas desde hace tiempo, afiladas por años de manipulación. Palabras que cortan como cuchillas, miradas que congelan, silencios que acusan. Intentaron todo lo que había funcionado antes: el descrédito sutil, los comentarios entre dientes, la insinuación de que sin ellos estabas espiritualmente desprotegido. Pero esta vez, algo falló. Esta vez, las cadenas no se cerraron, porque descubriste algo que ellos nunca entendieron del todo. Hay una autoridad que no se delega, no se negocia, no depende de su reconocimiento. Ellos construyeron todo su sistema sobre una mentira fundamental: que el acceso a Dios pasaba por ellos, que sus manos, sus palabras, sus rituales eran el canal obligado. Lo repitieron tanto que casi lo creyeron ellos mismos. Pero en algún lugar de tu espíritu, una verdad más profunda siempre resonó. El velo ya estaba rasgado. Desde el principio, desde la cruz. No había más intermediarios, no había más puertas cerradas, no había secretos reservados para unos pocos. Lo que tenías frente a ti no era un muro, sino un espejismo. Por eso sus tácticas empezaron a fallar. Las mismas que doblegaban a otros, en ti se estrellaban contra algo que no podían nombrar. Rezaban en voz alta por tu endurecimiento, pero en privado se preguntaban por qué sus oraciones no surtían efecto. Pronosticaban tu caída,
Pero los meses pasaban y seguías en pie. No solo eso, sino floreciendo. Invocaban maldiciones ancestrales, pero las palabras rebotaban como piedras contra el muro de una presencia que no comprendían. Habían estudiado cada técnica de control, cada versículo que podía torcerse para someter, cada punto débil de la psique humana. Pero no habían contado con esto: la simple, irrevocable, indestructible realidad de que un hijo de Dios no necesita permiso para ser libre. No era que fueras imbatible, era que la fuente de tu fuerza estaba fuera de su alcance. No era que no tuvieras miedo, era que habías encontrado algo más grande que el miedo. Y entonces llegó el día en que lo viste claro, no en un rapto de gloria, no en una revelación espectacular, sino en la quietud de una certeza interior. Ellos no tenían nada que tú necesitaras, ningún don, ninguna unción, ninguna llave espiritual. Todo lo que realmente era de Dios ya era tuyo. Todo lo que realmente importaba ya estaba dentro. Si alguien encontraba respuestas fuera de sus enseñanzas, era engaño demoníaco. Si alguien sonreía sin necesitarlos, era frialdad espiritual. Todo, absolutamente todo, debía pasar por sus manos, porque en su mundo, Dios no habla directamente, solo a través de ellos. Lo más peligroso no era su sed de poder, sino su habilidad para vestirla de santidad. Usaban la Biblia como un arma, no como un espejo. Citaban a Pablo sobre la autoridad, pero omitían a Jesús lavando pies. Exigían diezmos con Malaquías, pero ignoraban a Zacarías condenando a los pastores egoístas. Celebraban el orden divino, siempre que los mantuviera en la cima. Y si alguien osaba señalar la contradicción, el mecanismo se activaba: aislamiento, rumor, descrédito. No necesitaban prohibirte salir, te enseñaban a tener miedo de lo que había afuera. Pero hay un momento en que la máscara se resbala, una mirada demasiado fría cuando pierden el control, un silencio incómodo cuando haces una pregunta que no tienen script para responder, un apuro por cambiar de tema cuando mencionas la gracia que no pueden monetizar. Ahí, en esos segundos de fractura, se ve el aquelarre verdadero, no un círculo de brujas con velas, sino una red de personas que intercambian alabanzas y favores, que protegen sus privilegios con el escudo de la religión, que adoran no a Dios, sino a la ilusión de su propia importancia. Y fue ahí, justo en ese instante de revelación, donde todo comenzó a desmoronarse para ellos. Porque cuando te diste cuenta de que no eran guardianes de la verdad, sino custodios de un sistema, algo fundamental cambió. Dejaste de temer a sus fantasmas. Sus amenazas perdieron peso. Sus profecías sobre tu fracaso sin ellos se volvieron eco vacío. Y lo peor que puede pasarle a un manipulador no es la rebelión abierta, sino el día en que su víctima deja de creer en el teatro. Ahora sabes lo que hay detrás del telón, y ese conocimiento es imparable, porque mientras ellos necesitan que la gente crea en su espectáculo, a ti te basta con caminar en la luz simple y desnuda de la verdad, sin sus permisos, sin su aprobación, sin sus máscaras. Sus armas estaban preparadas desde hace tiempo, afiladas por años de manipulación. Palabras que cortan como cuchillas, miradas que congelan, silencios que acusan. Intentaron todo lo que había funcionado antes: el descrédito sutil, los comentarios entre dientes, la insinuación de que sin ellos estabas espiritualmente desprotegido. Pero esta vez, algo falló. Esta vez, las cadenas no se cerraron, porque descubriste algo que ellos nunca entendieron del todo. Hay una autoridad que no se delega, no se negocia, no depende de su reconocimiento. Ellos construyeron todo su sistema sobre una mentira fundamental: que el acceso a Dios pasaba por ellos, que sus manos, sus palabras, sus rituales eran el canal obligado. Lo repitieron tanto que casi lo creyeron ellos mismos. Pero en algún lugar de tu espíritu, una verdad más profunda siempre resonó. El velo ya estaba rasgado. Desde el principio, desde la cruz. No había más intermediarios.
No había más puertas cerradas. No había secretos reservados para unos pocos. Lo que tenías frente a ti no era un muro, sino un espejismo. Por eso sus tácticas empezaron a fallar. Las mismas que doblegaban a otros, en ti se estrellaban contra algo que no podían nombrar. Rezaban en voz alta por tu endurecimiento, pero en privado se preguntaban por qué sus oraciones no surtían efecto. Pronosticaban tu caída, pero los meses pasaban y seguías en pie. No solo eso, sino floreciendo. Invocaban maldiciones ancestrales, pero las palabras rebotaban como piedras contra el muro de una presencia que no comprendían. Habían estudiado cada técnica de control, cada versículo que podía torcerse para someter, cada punto débil de la psique humana. Pero no habían contado con esto: la simple, irrevocable, indestructible realidad de que un hijo de Dios no necesita permiso para ser libre. No era que fueras imbatible, era que la fuente de tu fuerza estaba fuera de su alcance. No era que no tuvieras miedo, era que habías encontrado algo más grande que el miedo. Y entonces llegó el día en que lo viste claro, no en un rapto de gloria, no en una revelación espectacular, sino en la quietud de una certeza interior. Ellos no tenían nada que tú necesitaras, ningún don, ninguna unción, ninguna llave espiritual. Todo lo que realmente era de Dios ya era tuyo. Todo lo que realmente importaba ya estaba dentro. Si alguien encontraba respuestas fuera de sus enseñanzas, era engaño demoníaco. Si alguien sonreía sin necesitarlos, era frialdad espiritual. Todo, absolutamente todo, debía pasar por sus manos, porque en su mundo, Dios no habla directamente, solo a través de ellos. Lo más peligroso no era su sed de poder, sino su habilidad para vestirla de santidad. Usaban la Biblia como un arma, no como un espejo. Citaban a Pablo sobre la autoridad, pero omitían a Jesús lavando pies. Exigían diezmos con Malaquías, pero ignoraban a Zacarías condenando a los pastores egoístas. Celebraban el orden divino, siempre que los mantuviera en la cima. Y si alguien osaba señalar la contradicción, el mecanismo se activaba: aislamiento, rumor, descrédito. No necesitaban prohibirte salir, te enseñaban a tener miedo de lo que había afuera. Pero hay un momento en que la máscara se resbala, una mirada demasiado fría cuando pierden el control, un silencio incómodo cuando haces una pregunta que no tienen script para responder, un apuro por cambiar de tema cuando mencionas la gracia que no pueden monetizar. Ahí, en esos segundos de fractura, se ve el aquelarre verdadero. No un círculo de brujas con velas, sino una red de personas que intercambian alabanzas y favores, que protegen sus privilegios con el escudo de la religión, que adoran no a Dios, sino a la ilusión de su propia importancia. Y fue ahí, justo en ese instante de revelación, donde todo comenzó a desmoronarse para ellos. Porque cuando te diste cuenta de que no eran guardianes de la verdad, sino custodios de un sistema, algo fundamental cambió. Dejaste de temer a sus fantasmas. Sus amenazas perdieron peso. Sus profecías sobre tu fracaso sin ellos se volvieron eco vacío. Y lo peor que puede pasarle a un manipulador no es la rebelión abierta, sino el día en que su víctima deja de creer en el teatro. Ahora sabes lo que hay detrás del telón, y ese conocimiento es imparable, porque mientras ellos necesitan que la gente crea en su espectáculo, a ti te basta con caminar en la luz simple y desnuda de la verdad, sin sus permisos, sin su aprobación, sin sus máscaras. Sus armas estaban preparadas desde hace tiempo, afiladas por años de manipulación. Palabras que cortan como cuchillas, miradas que congelan, silencios que acusan. Intentaron todo lo que había funcionado antes: el descrédito sutil, los comentarios entre dientes, la insinuación de que sin ellos estabas espiritualmente desprotegido. Pero esta vez, algo falló. Esta vez, las cadenas no se cerraron, porque descubriste algo que ellos nunca entendieron del todo. Hay una autoridad que no se delega, no se negocia, no depende de su reconocimiento.
Ellos construyeron todo su sistema sobre una mentira fundamental, que el acceso a Dios pasaba por ellos, que sus manos, sus palabras, sus rituales eran el canal obligado. Lo repitieron tanto que casi lo creyeron ellos mismos. Pero en algún lugar de tu espíritu, una verdad más profunda siempre resonó. El velo ya estaba rasgado. Desde el principio, desde la cruz. No había más intermediarios, no había más puertas cerradas, no había secretos reservados para unos pocos. Lo que tenías frente a ti no era un muro, sino un espejismo. Por eso sus tácticas empezaron a fallar. Las mismas que doblegaban a otros, en ti se estrellaban contra algo que no podían nombrar. Rezaban en voz alta por tu endurecimiento, pero en privado se preguntaban por qué sus oraciones no surtían efecto. Pronosticaban tu caída, pero los meses pasaban y seguías en pie. No solo eso, sino floreciendo. Invocaban maldiciones ancestrales, pero las palabras rebotaban como piedras contra el muro de una presencia que no comprendían. Habían estudiado cada técnica de control, cada versículo que podía torcerse para someter, cada punto débil de la psique humana. Pero no habían contado con esto. La simple, irrevocable, indestructible realidad de que un hijo de Dios no necesita permiso para ser libre. No era que fueras imbatible, era que la fuente de tu fuerza estaba fuera de su alcance. No era que no tuvieras miedo, era que habías encontrado algo más grande que el miedo. Y entonces llegó el día en que lo viste claro, no en un rapto de gloria, no en una revelación espectacular, sino en la quietud de una certeza interior. Ellos no tenían nada que tú necesitaras, ningún don, ninguna unción, ninguna llave espiritual. Todo lo que realmente era de Dios ya era tuyo. Todo lo que realmente importaba ya estaba dentro. Fue más bien un despertar progresivo, como la luz del amanecer que disipa las sombras sin esfuerzo. Ellos siguen allí, por supuesto. Siguen hablando, siguen conspirando, siguen fingiendo que nada ha cambiado. Pero algo fundamental se ha alterado. Ya no tienen poder sobre ti, y eso los vuelve insignificantes. Te sorprende la naturalidad con que ahora atraviesas espacios que antes te paralizaban. Las mismas personas que intimidaban con sus miradas ahora parecen pequeñas, casi patéticas en sus intentos por recuperar el control perdido. Sus palabras resbalan sobre ti como lluvia sobre piedra pulida. No es que hayas desarrollado una armadura especial, es que simplemente ves claro el juego, y lo que se comprende ya no puede asustar. Lo más paradójico es que cuanto menos les respondes, más se desesperan. Antes reaccionabas, discutías, tratabas de hacerles ver razón. Ahora solo miras, a veces con una pizca de compasión, mientras agitan sus armas imaginarias contra un enemigo que ya no eres tú. Porque el verdadero tú se ha movido a un territorio donde no pueden alcanzarte. No es un lugar físico, sino una postura del alma. Ellos siguen peleando contra el fantasma de quien fuiste, mientras el que eres ahora camina libre en una dimensión que no comprenden. Hay una tentación, lo sabes, la de usar contra ellos sus propias armas, la de exponerlos, humillarlos, devolverles, con creces el dolor que causaron. Pero cada vez que la tentación surge, algo en tu interior la desactiva. No por bondad, no por debilidad, sino porque has descubierto algo más valioso. La indiferencia verdadera es el veneno más letal para los controladores. Cuando dejas de importarte lo que piensan, cuando sus opiniones sobre ti pierden todo peso, les robas lo último que les quedaba. Y entonces ocurre lo inesperado. Algunos de ellos, los menos endurecidos, empiezan a acercarse con cautela, no para manipularte, sino porque genuinamente no entienden cómo has cambiado. Ven una paz que ellos no tienen, una seguridad que sus doctrinas nunca les dieron. Algunos incluso preguntan, entre líneas, si hay esperanza para ellos también. Es en esos momentos cuando enfrentas la prueba más difícil.
extender la mano sin caer en sus juegos, mostrar compasión sin regresar al redil. El verdadero triunfo no está en su derrota, sino en tu capacidad de trascender completamente la necesidad de vencerlos. Cada paso que das hacia adelante, cada respiración libre de sus cadenas mentales, cada acto de amor genuino que realizas, sin su permiso, es un pisotón más sobre la cabeza de la serpiente, no por violencia, sino por el peso abrumador de una vida vivida en plenitud. Ahora miras atrás y apenas reconoces a la persona que una vez tembló ante sus amenazas. No fue necesario contraatacar. No hizo falta ganar la discusión. Solo fue preciso seguir caminando, seguir creyendo, seguir amando a pesar de todo. Y sin darte cuenta, cruzaste una línea donde ya no son ellos quienes definen la realidad. Eres tú. Con cada elección, con cada acto de fe genuina, con cada negativa a participar en sus dramas, escribes un nuevo guión donde finalmente eres libre. Libre para perdonar sin ser ingenuo. Libre para amar sin ser esclavo. Libre para seguir adelante sin necesidad de que ellos reconozcan tu victoria. Porque al final, la mayor venganza es una vida bien vivida. Y esa, nadie puede robártela. El polvo se asienta lentamente sobre el campo de batalla, pero ya no reconoces el paisaje. Lo que antes parecía una fortaleza impenetrable, ahora son solo ruinas desprovistas de significado. Los muros que te asfixiaron durante años hoy son piedras dispersas que apenas logran hacerte tropezar. Lo extraño es que no sientes euforia, ni siquiera alivio, solo una quietud profunda, como si el universo contuviera la respiración junto a ti. Te preguntas si esto es lo que se siente al cruzar el Jordán. No fue necesario pelear para cruzar, solo caminar hacia adelante mientras las aguas se apartaban. Los gigantes que aterrorizaban desde lejos resultaron ser estatuas de sal, desmoronándose al primer soplo de verdad. Ahora miras atrás y te cuesta recordar por qué sus voces alguna vez resonaron tan fuerte en tu mente. Hay heridas, por supuesto, cicatrices que pican en días lluviosos, recuerdos que emergen inesperados como esquirlas de metralla espiritual, pero ya no sangran como antes. Cada una cuenta una historia, sí, pero ninguna tiene poder para detenerte. Lo que ellos pretendían que fuera tu tumba se convirtió en el lugar donde aprendiste a respirar bajo tierra hasta que brotaste como algo que no sabían que existía. Lo más sorprendente es la compasión que empieza a crecer donde antes solo había dolor. No hacia ellos, al menos no principalmente, sino hacia quienes todavía luchan en la niebla que tú atravesaste. Los ves repitiendo los mismos patrones, creyendo las mismas mentiras, y algo en ti se estremece. Sabes que no puedes arrancarlos de ahí, que cada uno debe recorrer su propio camino. Pero ahora tienes algo que ofrecer que nunca tuvieron ellos, la simple certeza de que hay vida después de su sistema. A veces te descubres hablando menos, escuchando más. Las palabras ya no son armas que blandir ni escudos que levantar. Cuando compartes tu historia, lo haces sin rencor, sin necesidad de probar nada. El simple testimonio de tu libertad se convierte en un espejo donde otros vislumbran su propio potencial. No eres un salvador, no quieres serlo, solo un peregrino que dejó migas de pan en el bosque para quienes vienen después. El mundo sigue girando. Ellos siguen actuando su obra, pero el público se dispersa. Algunos se reinventan, otros se aferran con más fuerza a sus dogmas moribundos. A ti ya no te importa. Tu batalla terminó cuando dejaste de creer que era una batalla. Ahora hay espacio para otras cosas. Risas que no tienen que justificarse, lágrimas que no deben esconderse, silencios que no están llenos de acusaciones. Tal vez este sea el mayor milagro. Descubrir que la verdadera libertad no es gritar más fuerte que ellos, sino poder susurrar tu verdad sin miedo. No es demostrar que estabas en lo correcto, sino vivir como si la aprobación ya no fuera necesaria. La guerra terminó sin un tratado de paz porque, al final, solo un bando seguía peleando.
Y ahora, en esta calma que sigue a la tormenta, comprendes algo que hubiera sido imposible entender en medio del fragor. Nunca se trató de derrotarlos, solo de recordar quién eras antes de que te dijeran que necesitabas permiso para ser. El silencio después de la guerra no es vacío. Está lleno de todo lo que nunca pudieron callar. El camino sigue adelante, pero ahora llevas menos peso, no el odio, que abandonaste hace tiempo, no el miedo, que se disolvió como niebla matinal. Solo la memoria ligera de quien cruzó el desierto y guarda en su corazón los nombres de los oasis encontrados. Para ti, si alguna vez los necesitas. Para otros, si alguna vez los encuentras. El último acto de rebeldía contra su sistema resulta ser el más radical de todos: vivir como si nunca hubiera existido. Y en ese olvido deliberado, en esa indiferencia sagrada, encuentras por fin la victoria que nunca buscaste, no sobre ellos, sobre todo lo que te hicieron creer que eras.